¿Alguna vez te has preguntado cómo era entrar a una taberna medieval? Spoiler, no esperes camareros sonrientes ni copas limpias, más bien prepárate para mesas pegajosas, cerveza sospechosa y un ambiente donde lo mismo podía cerrar un trato que acabar en una pelea con un borracho. En este vídeo vamos a sumergirnos en el verdadero mundo de las tabernas, posadas y pubs medievales, quién las regentaba, qué se comía y bebía, por qué eran un punto de encuentro tan importante y a la vez tan caótico. Desde las partidas de dados hasta las camas compartidas, descubrirás el lado más humano y a veces mugriento de estos lugares clave en la vida cotidiana del medievo. Así que ya sabes, si te pica la curiosidad por saber cómo eran de verdad estos locales donde la historia se servía con vino aguado, dale like, suscríbete y cuéntame en los comentarios si tú te atreverías a pasar una noche en una posada medieval. Y ahora sí, sin más dilaciones, empecemos. Hoy viajamos al pasado, pero no esperes un castillo de cuentos de hadas. La Edad Media era un lugar bastante diferente a lo que muchos imaginan. Olvídate de los banquetes con comida exquisita y caballeros en armaduras brillantes. La vida cotidiana estaba llena de desafíos. No había televisión, internet, ni siquiera un buen café para empezar el día. La gente se las arreglaba con lo que tenía, y eso incluía un montón de trabajo duro. En medio de este panorama, las tabernas y posadas eran el alma de la comunidad. ¿Te imaginas un lugar donde la gente se reunía después de un largo día, no solo para beber, sino también para charlar, intercambiar noticias y a veces hasta resolver conflictos? Eso era una taberna. Eran como el Facebook de la Edad Media, pero con más cerveza y menos memes. Pero ojo, no te dejes llevar por la imagen romántica de esos pubs medievales que ves en las películas. No eran todos banquetes y risas, eran lugares ruidosos, llenos de gente y sí, no siempre los más higiénicos. La realidad era un poco más cruda. La vida en la taberna era un reflejo de la vida fuera de ella, dura, a veces peligrosa, pero también esencial para el tejido social. Así que ya ves, las tabernas eran mucho más que simples establecimientos para beber, eran el corazón palpitante de la vida cotidiana, un lugar donde se tejían relaciones y se compartían historias, en un mundo que no era nada fácil. Y hablando de historias, ¿estás listo para descubrir quiénes eran los verdaderos jefes de estas fiestas? Hablemos de los taberneros. Si pensabas que el tabernero era solo el tipo que te sirve la cerveza, piénsalo de nuevo. Estos personajes eran los verdaderos rockstars de la comunidad. Ya hemos hablado del contexto medieval, ahora veamos quiénes eran los que mantenían el ambiente animado. Primero, hablemos de sus responsabilidades. Un tabernero no solo estaba ahí para llenarte el vaso, tenía que gestionar el ambiente, asegurarse de que todo el mundo estuviera contento y sobre todo, que no se armara un lío. Imagina que eres el DJ de una fiesta, pero también tienes que ser el portero y el organizador de juegos. Esa era la vida del tabernero. Y no solo eran hombres, también había mujeres al mando de las tabernas, rompiendo estereotipos como verdaderas campeonas. Estos taberneros, tanto hombres como mujeres, tenían un perfil bastante variado, desde el típico anciano sabio que todos respetaban hasta la joven dinámica que sabía cómo animar la fiesta. Era como un reality show medieval. Ahora su papel en la comunidad era clave. No solo servían bebidas, también eran mediadores en conflictos. Si dos tipos se peleaban por una jugada en el dominó, ahí estaba el tabernero para calmar los ánimos. Era como tener un árbitro y un amigo al mismo tiempo. Además, organizaban eventos. Imagina una fiesta de barrio, pero con más jarras y menos preocupaciones. Los taberneros se aseguraban de que la diversión nunca faltara. Así que la próxima vez que pienses en un tabernero, recuerda que eran mucho más que simples servidores de cerveza. Eran el corazón de la comunidad, los que mantenían todo en marcha. Y hablando de ambientes, ¿qué tal si exploramos cómo eran realmente estos lugares? Bienvenidos a la suciedad. ¿Te imaginas un bar donde el suelo es más pegajoso que la cerveza? Bienvenido a la Edad Media. Hablamos de tabernas, esos lugares donde la higiene era, digamos, un concepto muy flexible. Si pensabas que las manchas en el suelo de tu bar favorito son malas, espera a escuchar esto. Primero, la limpieza. Olvídate de los trapeadores. Aquí, el suelo era una mezcla de barro, restos de bebida y quién sabe, tal vez un poco de lo que dejó el perro del tabernero. Las mesas eran un festival de migas y manchas, como si hubieran tenido una pelea con un barril de vino. Y claro, los cubiertos, bueno, probablemente eran lavados de vez en cuando, pero más de una vez te preguntarías si tu cuchara había sido testigo de una batalla anterior. Ahora, los olores. Imagina un lugar donde el aroma a sudor, cerveza rancia y sí, un toque de no sé qué, se mezcla
mezclaban en el aire. Era como si un grupo de caballeros hubiera decidido hacer una competencia de quién podía oler peor. En comparación, tu bar moderno con ambientador y limpieza diaria es un paraíso. Dame un trago de esa fragancia a frutas tropicales, por favor. Y los ruidos a los ruidos. Dominaba el bullicio de gritos, risas y a veces el sonido de una pelea inesperada. Era como un concierto de rock, pero sin el talento y con más escupitajos. No había música de fondo, solo el eco de copas chocando y un ambiente que podía volverse tenso en un abrir y cerrar de ojos. Así que después de sobrevivir a la suciedad y el caos, ¿qué tal si hablamos de lo que realmente comían y bebían? Prepárate, porque eso sí que daría miedo. ¿Listo para un festín medieval? Spoiler, no querrás tener el estómago sensible. Ya hemos olfateado el ambiente, ahora veamos qué había en el menú. En las tabernas medievales, la comida y bebida eran, digamos, bastante diferentes de lo que tenemos hoy. Imagina un estofado que podría haber sido un experimento de cocina de un aprendiz, y eso sí tenía suerte. A menudo era carne de caza, pero no siempre segura. La conservación era un arte, y las neveras no existían, así que si la carne olía un poco raro, era todo un reto decidir si te arriesgabas o no. Y hablemos de las cervezas. La calidad podía variar desde una bebida refrescante a algo que se parecía más a un brebaje de laboratorio que a tu IPA favorita. Muchas veces la cerveza estaba turbia y con un sabor que, bueno, haría que algunas cervezas artesanales de hoy se sintieran en la cima del mundo. Aunque hay que reconocer que en esta época la cerveza era más segura que el agua. Menuda ironía, las normas de higiene de hoy en día son de otro planeta comparadas con las de entonces. En un bar moderno, si algo no está limpio, probablemente llamen a la policía. En una taberna medieval, si la comida no te mata, es un éxito. ¿Te imaginas la conversación? ¿Te gustó el estofado? Sí, claro, siempre y cuando puedas seguir respirando. Así que ahí lo tienes, un menú que daría miedo, pero que era la norma. En el fondo, la comida medieval era una ruleta rusa culinaria, y esperemos que hayas apostado a lo seguro. Y después de esas delicias, veamos cómo se divertían más allá de comer y beber. No todo era cerveza y peleas. Las tabernas eran el LinkedIn medieval. Ya hemos visto lo que se servía, ahora hablemos de cómo la gente se divertía en estos lugares. Primero, hablemos de los juegos. Imagínate a un grupo de amigos tirando dados, apostando unas monedas y riendo a carcajadas. Las tabernas eran el lugar ideal para jugar a cartas, dados o cualquier cosa que involucrara un poco de suerte. Era como el bingo, pero con más riesgo y menos abuelitas. Y no solo eso, las charlas eran el pan de cada día. La gente se reunía para charlar de todo, negocios, rumores del pueblo y claro, las últimas novedades. Era un poco como Twitter, pero en lugar de tweets tenías historias que podían ser totalmente ciertas o completamente inventadas. Nunca se sabe, las tabernas también eran puntos clave para cerrar tratos. ¿Necesitabas comprar un terreno o hacer un intercambio? No había mejor lugar que un bar lleno de amigos y un par de jarras. Era como una reunión de Zoom, pero con más risas y menos problemas de conexión. Y si te fallaba el trato, siempre podías ahogar tus penas en otra ronda. Y no olvidemos que las tabernas eran el centro de la comunidad. Desde celebraciones hasta lamentaciones, todo pasaba allí. Era como un Facebook, pero en la vida real. Las noticias volaban más rápido que un meme viral. Y hablando de diversión, no olvidemos que las peleas también formaban parte de la experiencia, pero eso lo dejaremos para la próxima sección. Así que prepárate para enterarte de cómo las tabernas se convertían en auténticos rings de boxeo. En la Edad Media, el te invito a una cerveza a menudo acababa con un te invito a un puñetazo, sí, así de rápido. Las discusiones que comenzaban como chismes o bromas podían transformar una taberna en un ring de boxeo improvisado, y es que en ese ambiente cualquier cosa podía desencadenar una pelea, un malentendido, un comentario sobre la apariencia de alguien o más comúnmente, deudas. Imagínate a alguien que no paga su ronda de cervezas. Eso era una invitación al caos. Los celos también eran un gran catalizador. Un tipo ve a su chica charlando con otro y boom, se arma la de Dios es Cristo. Es como ver un episodio de esas series dramáticas, pero con más puñetazos y menos guión. Las peleas eran parte del día a día y no se trataba solo de demostrar quién era más fuerte, era una cuestión de honor. Y ya sabemos cómo se pone la cosa cuando el orgullo entra en juego, pero ojo que no todo era diversión y risas. Las consecuencias legales de estas riñas podían ser serias. La comunidad sabía que
No podían dejar que esto se convirtiera en un circo sin control, así que después de una pelea, normalmente había algún tipo de castigo, ya fuera una multa, trabajos forzados o simplemente una advertencia. Los involucrados tenían que enfrentar las consecuencias de sus actos. A veces el castigo era más severo, sobre todo si alguien salía herido, y ahí sí que la cosa se ponía fea. Así que, aunque las peleas eran un espectáculo, también había un lado oscuro. La comunidad tenía sus propias reglas para manejar estas situaciones y mantener las cosas bajo control. Después de esas peleas, veamos cómo se resolvían los asuntos en el mundo de las tabernas. ¿Quieres un lugar donde dormir? Prepárate para compartir cama y experiencias, literalmente. Ya hemos visto cómo se divertían, ahora hablemos de dónde pasaban la noche. Las posadas eran el lugar ideal para un descanso, pero no esperes el lujo de un hotel 5 estrellas. Aquí, la comodidad era un concepto un poco flexible. Primero hablemos de las camas. Bueno, si es que les puedes llamar así, eran más bien jergones, que a veces parecían más un montón de paja que un lugar cómodo para dormir. Así que si pensabas que tu colchón es un poco duro, intenta dormir sobre un saco de heno. Eso sí que es un reto, y no se trata solo de la cama. Las posadas venían con un ambiente sonoro único. Imagina ruidos de todo tipo, el crujir de la madera, las conversaciones en voz alta, que a veces se volvían discusiones, y claro, los ronquidos de tu compañero de cama. Olvídate de la privacidad. Si estabas en una posada, la intimidad era un lujo. Si querías un momento a solas, tenías que buscar un rincón en la sala común. Hablemos de la comida. Las posadas ofrecían algo de comer, pero no esperes un buffet de lujo. Era más bien comida casera, a veces sabrosa, a veces, bueno, simplemente comestible. Un buen plato de estofado podía ser tu cena, siempre acompañado de una buena conversación con otros viajeros. Eso sí que es socializar. Ahora comparémoslo con los hoteles modernos. En un hotel tienes tu propia habitación, quizás un minibar y hasta un televisor. En una posada, tu minibar era probablemente un barril de cerveza en la esquina y tu televisor, bueno, eso no existía, pero a cambio tenías la oportunidad de conocer a gente de diferentes lugares y compartir historias, algo que no se puede comprar con dinero. Y no solo los hombres se quedaban a dormir, veamos qué papel jugaban las mujeres en estas posadas. No te lo pierdas, las mujeres también tenían un lugar en la taberna, y no solo como espectadoras. Ya hemos hablado de cómo se divertían los hombres, ahora veamos qué pasaba con las mujeres. En las tabernas medievales, las mujeres eran más que simples clientas, muchas de ellas eran taberneras, lo que significa que no solo servían cervezas, sino que también eran las encargadas de todo. Imagina ser la jefa de un lugar donde la gente viene a relajarse. Tenían que manejar el negocio, atender a los clientes y muchas veces lidiar con los problemas que surgían. No era tarea fácil, pero muchas lo hacían con gran habilidad. Un buen ejemplo es la historia de Alea, una tabernera famosa en su época. Ella no solo servía las mejores cervezas de la región, sino que también organizaba eventos. ¿Será que las fiestas medievales eran como las fiestas en casa hoy en día, pero con menos selfies y más jarras de cerveza? Alea se convirtió en una figura clave de su comunidad y su taberna era un punto de encuentro para todos. Y no solo eso, las mujeres también influían en las decisiones de la taberna. Aunque la sociedad de la época era bastante rígida, muchas veces eran ellas quienes llevaban las riendas del negocio. Al final del día, en el mundo de las tabernas, la habilidad para manejar a los clientes y mantener el ambiente agradable era crucial. Sin embargo, no todo era fácil. Las mujeres enfrentaban estigmas, se las veía como menos en muchos aspectos, pero su trabajo y su influencia cuentan otra historia. Eran fuertes y resilientes, enfrentándose a un entorno que no siempre les ponía las cosas fáciles. Así que la próxima vez que pienses en una taberna medieval, recuerda que las mujeres estaban al frente, haciendo que todo funcionara. Y hablando de reglas, no todo era diversión. Veamos quién mandaba en estos lugares. ¿Pensabas que todo era fiesta? No tan rápido, que aquí también hay reglas. Hablemos de quienes mandaban realmente en las tabernas. Primero hay que entender que, aunque pareciera que todo era un caos, había una autoridad que se aseguraba de que todo funcionara como debía. Las tabernas estaban bajo la mirada atenta de los gobiernos locales. Sí, esas mismas autoridades que siempre están al acecho, listas para cobrarte impuestos. Hablando de impuestos, para operar una taberna, los dueños necesitaban licencias. Esto significaba que tenían que pagar una cantidad específica al gobierno, así que si pensabas que podías abrir tu propio bar sin más, piénsalo de nuevo. Es como intentar abrir una cuenta de Netflix sin
sin pagar. Además, la iglesia también tenía su palabra en el asunto. En muchas comunidades, las tabernas eran vistas con recelo. La moralidad y el comportamiento de la gente eran importantes. Y si la iglesia decía que algo estaba mal, los taberneros tenían que escuchar. Era como tener a tu madre vigilando tus salidas. Un poco incómodo, ¿no? Así que, aunque las tabernas eran lugares de diversión y un poco de juerga, había un orden detrás de todo. La diversión no estaba exenta de reglas, y estas regulaciones eran esenciales para mantener un control en la sociedad. Con las reglas en mente, veamos cómo ha cambiado todo esto en nuestros días. Si creías que los bares de hoy eran locos, espera a escuchar cómo eran antes. Las tabernas medievales y los bares actuales tienen más en común de lo que piensas. Ambos son lugares de encuentro. La gente se reunía, charlaba y, claro, disfrutaba de una buena bebida. Aunque, entre nosotros, en las tabernas medievales, la conversación podía ser un poco más ruidosa. Imagina un par de caballeros discutiendo sobre quién mató más dragones, mientras otros intentaban no derramar su hidromiel. Un espectáculo. Hablemos de la comida y bebida. En las tabernas la comida era, digamos, bastante básica. Un trozo de pan, algo de carne y, si tenías suerte, un poco de queso. Hoy puedes pedir desde una hamburguesa gourmet hasta un cóctel que parece una obra de arte. La calidad ha subido como la espuma en la cerveza. Y no hablemos del servicio. Si en la Edad Media el camarero podía ser un poco brusco, hoy en día esperas al menos una sonrisa cuando pides tu bebida. Pero no todo es mejor. En las tabernas había un sentido de comunidad que a veces se pierde en los bares actuales. La gente realmente se conocía. Ahora a veces parece que todos están más pendientes de su teléfono que de la conversación. Vamos que en la Edad Media no había Instagram para distraer a la gente, así que mientras que hemos ganado en calidad y variedad, también hemos perdido un poco de esa conexión humana. Ambos tipos de lugares tienen sus historias y su encanto. Las tabernas medievales eran la versión antigua de nuestros bares modernos, pero con un poco más de olor a sudor y menos opciones en el menú. Y no solo hay diferencias, también hay historias curiosas que contar sobre esos lugares, así que quédense para la próxima sección. Y ahora es hora de las historias locas que solo se cuentan en tabernas. Imagina esto, un lugar lleno de humo, risas y, claro, un montón de gente rara. Las tabernas medievales eran el epicentro de la diversión y a veces del caos. Aquí se mezclaban campesinos, nobles y mercenarios. Sí, mercenarios, no es que fueran a jugar a las cartas, pero de que se armaban buenos líos, se armaban. Una de las anécdotas más locas es la de un noble que, después de unas cuantas jarras de hidromiel, decidió que era una buena idea retar a un campesino a un duelo. El motivo: el campesino había ganado en una partida de dados. Spoiler, el noble terminó en el barro y el campesino riéndose a carcajadas. Y pensar que todo empezó por unos dados. ¿Y qué decir de los personajes peculiares que frecuentaban estos lugares? Teníamos al cazador de dragones, un tipo que afirmaba haber matado a uno. Claro, nadie sabía si era verdad o si solo le gustaba inflar su ego mientras se emborrachaba. Pero vaya que era popular. Todos querían escuchar sus historias, aunque a veces parecían más fantasía que realidad. Y luego estaba la mujer que vendía amuletos mágicos. Un día prometió que uno de sus amuletos podría hacer que el amor de tu vida se enamorara de ti. Un joven, desesperado por el amor de una bella campesina, se gastó todo su dinero en uno. Al final, resultó que el único encanto que logró fue hacer que ella se riera de él. Pero bueno, al menos fue el rey de la taberna por un rato. Ahora no olvidemos la famosa pelea de la taberna de San Jorge. Se dice que un grupo de mercenarios se enzarzó en una batalla épica con sillas y jarras. El resultado: más jarras rotas que entendimiento. La taberna quedó hecha un lío, pero todos se fueron a casa con una buena historia y probablemente un par de moratones. Y con tantas historias, no olvidemos que hemos aprendido sobre la vida en las tabernas. Eran lugares de encuentro, donde la risa y la locura iban de la mano. Así que la próxima vez que pienses en la Edad Media, recuerda, no todo era guerra y castillos. A veces era solo un buen trago y una buena historia. ¡Salud! Así que, ¿qué hemos aprendido sobre las tabernas medievales? Hemos recorrido toda la historia y ahora es momento de reflexionar sobre lo que hemos visto. Las tabernas y posadas no solo eran lugares donde se servía comida y bebida, eran el corazón de la comunidad. Aquí la gente se reunía, contaba historias, intercambiaba noticias y, claro, disfrutaba de un buen trago. Imagina un ambiente lleno de risas, música y el olor a pan recién horneado.
Estos espacios eran esenciales para la vida social y cultural de la época. Las tabernas eran como las redes sociales de hoy, pero en lugar de likes y shares, había brindis y conversaciones animadas. Además, fueron testigos de la historia, desde grandes acuerdos hasta pequeñas anécdotas que se contaban de generación en generación. Eran el escenario de encuentros que a menudo cambiaban el rumbo de las comunidades, así que la próxima vez que te sientes en un bar, piensa en todo lo que ha pasado antes de llegar a tu vaso. Desde la Edad Media hasta hoy, los espacios de encuentro han evolucionado, pero el deseo de conectarnos sigue siendo el mismo.